yo no discuto a Macri. A mí, ¿qué es Cambiemos? Yo no me siento parte de eso. Todo lo que sea pedido sacrificio es antiperonista ya ontológicamente. Pareciera haber una necesidad de gobernar desde la recuperación de discursos no liberales, sino de discursos donde hay una cierta agresividad hacia un otro. Espero que con el 2018 las condiciones empiecen a cambiar y nos permitan tener cierto optimismo acerca de la búsqueda de alternativas. El campo popular y los sectores populares necesitan fortalecer un pensamiento estratégico colectivo en una etapa defensiva. Creo que el único camino de salvación en serio de la humanidad es esa idea del peronismo. Primero está el hombre. ¿Cómo les va? La idea de hoy es hacer un programa que va a ser doble. Estoy con dos jóvenes exponentes del pensamiento nacional, Martín Rodríguez y Ciar Recalde. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias. Son dos personas que escriben, que tienen una presencia importante, sobre todo en las redes sociales. A mí me ayudan mucho. Y la idea con ellos y con otros hombres y mujeres del pensamiento nacional es tratar de entender cómo llegamos a Macri presidente, 52% en el balotaje hace 2 años que parecen 2 siglos, más del 40% a nivel nacional en octubre, 22 de octubre, que parecen 1 siglo. Eso lo vamos a tratar en el primer programa. ¿Por qué Macri presidente? El peronismo, el movimiento nacional, todas las cosas que están en discusión, trabajo, justicia social, seguridad, inmigración, todo se mezcla en definitiva en un proyecto de nación, lo tenemos, no lo tenemos. Y el segundo programa, recuperar la esperanza, la alegría moderada, humilde, pero la alegría que acompaña a la esperanza para reconstruir la patria, hacia dónde hay que ir. Así que hoy, diagnóstico, pero un diagnóstico serio, profundo, honesto, con dos jóvenes que son claro exponente de que hay muchísimas mujeres y hombres jóvenes que aportan, que piensan y que a veces no vemos. Así que esa es la idea, escucharlos. Bueno, con respecto al diagnóstico, creo que hay varias cuestiones para analizar, que el movimiento nacional con sus idas y venidas, avances y retrocesos lo está haciendo pausadamente, fundamentalmente las organizaciones libres del pueblo. Y una cuestión central del diagnóstico que tiene que ver fundamentalmente con que podamos pensar el qué hacer, tiene que ver con la división. Siempre que el movimiento nacional estuvo dividido, el enemigo antinacional avanzó. El enemigo antinacional existe siempre y está esperando centralmente nuestros pifes y divisiones dentro del Frente Nacional para avanzar con toda su envergadura. Hay que decirlo, previo al 22 de noviembre de 2015, un año antes uno preguntaba, ¿es posible Macri presidente? Y nos cagábamos todos de risa, dicho en criollo. Y lamentablemente, digamos... ¿Vos no veías que eso era posible? No, yo lo que no veía, digamos, nunca subestimé al enemigo antinacional, que es poderoso, pero que centralmente, digamos, empezamos a visorar que era posible que vayamos a un proceso de retroceso del movimiento nacional, centralmente porque el 2013 aproximadamente, desde la conducción del movimiento nacional, se venía disgregando y partiendo en varios pedazos un espacio político que históricamente se ha caracterizado por su naturaleza frentista. Si se mira para atrás ahora, ¿no? Cuando el triunfo de Cambiemos, ¿viste? Como escribieron montoneros cuando murió Perón, que decía, tardará en volverse tolerable, ¿no? Y cuando ya ahora podemos decir, ya nos resulta tolerable y hasta natural que ganó Cambiemos y que conforma una fuerza nacional, que interpela el sentido común, que puede ser mayoritario, o sea... Ahora, si miras para atrás, ellos llegaron con paciencia, como dijo la profecía autocumplida de Cristina, armen un partido que ganen elecciones, habían armado un partido coherente, organizado. El peronismo creía en una imbatibilidad que no era tal. Por ejemplo, electoralmente, de 2009, 2011, 2013, 15 y 17, son 5 elecciones, de las cuales 4 se perdieron. 4.
las 4 se perdieron en la provincia de Buenos Aires. En una se presentó Kirchner, es decir, hubo un efecto casi narcotizante del 54% en 2011 que borró, a partir del cual para mí se agudizaron los problemas y los errores políticos, ¿no? del kirchnerismo, pero que borró la impresión de todas esas debilidades que tenía. El desarrollismo. Vos hiciste una referencia, y eso sí creo que tiene una vigencia, no una vigencia, una ligazón concreta con los límites de nuestro gobierno de 12 años. Me gustaría que amplíen, porque creo que coincidieron ambos, y me acordé de la pregunta, ya se las hago también, creo que lo señalaste vos, Martín, la ausencia, ambos me parece, de un modelo nacional. Vos dijiste ausencia de modelo nacional y vos dijiste que Macri no tienen claro qué hacer, con lo cual pareciera que ambos actores, adversarios o enemigos, según quien sea la persona que opina, en este caso ustedes, no tienen claro hacia dónde ir en función de que estamos en el siglo XXI. Yo te digo, yo hablé de proyecto nacional. Lo que nos faltó fue un proyecto, digamos, un proyecto nacional desde la óptica peronista, digamos, y ahí tenemos el modelo argentino para el proyecto nacional, el legado póstumo del general Perón, esperando su realización en la Argentina, una hoja de ruta en función de un diagnóstico certero de la patria y de las formas de solucionar. Una hoja de ruta al corto, mediano y largo plazo, digamos, que te permite a vos desarrollar política en función de las necesidades integrales de la nación. Eso lo que tenemos que hacer lo vamos a charlar después, pero ahora avanzame en el tema como límite, porque lo concreto es que Macri nos ganó. Todo eso sin duda, pero nos ganó encaramado más en faltas de nuestro campo que en virtudes propias que las tiene, y vaya que sí las tiene. ¿Y cómo lo ligás eso al desarrollismo? Digamos que nosotros, a ver, la Argentina del 74 esta parte, y lo digo, digamos, con una lectura profundamente personal y con humildad, se debatió centralmente entre un modelo liberal, neoliberal, y un modelo desarrollista. El desarrollismo es un modelo económico, pero además es una concepción política, que ¿con qué tiene que ver? Centralmente con pensar que la única posibilidad de desarrollo de tu nación tiene que ver con la intervención del capital extranjero. Cuando uno recuerda... ¿Con la intervención? Del capital extranjero, con la inversión del extranjero, no con una necesidad de pensar integralmente en términos independientes tu nación. Y que tiene que ver centralmente con discutir que de Martínez de Hoz a esta parte, sin solución de continuidad, la riqueza de los argentinos continuó brotándose al extranjero, digamos. Que había cuestiones estructurales que los argentinos no resolvimos en el mejor gobierno que nos dimos después de la muerte del general Perón, digo, porque yo acompañé fervorosamente los últimos 12 años, pero cuando nosotros decimos vamos por lo que falta, algunos actores teníamos, digamos, planteábamos con certeza qué era lo que faltaba. Por ejemplo, faltaba recuperar el patrimonio nacional enajenado, redistribuir la riqueza con sentido social, generar trabajo, industrializar el basamento económico de la Argentina, cuando en países inacabados o semicoloniales como los nuestros, digamos, independencia es sinónimo de industrialización. Faltaban un montón de cuestiones estructurales. El kirchnerismo fue el primer gobierno o el primer proyecto argentino del siglo XXI, ¿no? No tuvo paradigmas. Es decir, cuando nosotros decimos el desarrollismo, yo recuerdo haber leído cosas de, por ejemplo, algún texto de Ana Natalucci sobre el neodesarrollismo, ¿no? Es decir, algunos, entiendo yo, algunos borradores de lo que podría haber sido una suerte de no sé, de paradigma de estos años, pero muy esbozado. Es decir, yo no creo que haya habido un modelo, creo que vos también estás diciendo lo mismo. Es decir, cuando la apelación faltó un proyecto nacional, tal vez era muy difícil que lo haya, pero no creo que haya habido. Creo que hubo muchos reflejos políticos en una sola dirección, que era aumentar la capacidad de consumo de la población y a través de eso, esa expansión de la demanda, bueno, hacer crecer la economía y que el Estado tenga un rol regulador. Es decir, uno puede tipificar rasgos permanentes de la política kirchnerista y uno puede decir, bueno, más o menos conformaron una política coherente. En Cambiemos sacan no disputan los símbolos, sacan a los próceres de los billetes, porque lo que borran es su propia historia de la que ellos vienen, que es un proyecto, como decía la compañera, si tienen una tradición, expresan el liberalismo argentino, pero lo hacen en condiciones que nosotros necesitamos ver, o sea, necesitamos ver las novedades que arrastran
para no ver solo la esencia permanente de ese proyecto, ¿no? Y las novedades son estas cosas, me parece, es que entienden que la Argentina tiene 40 millones de tipos y tipas, digamos, que tiene 40 millones de habitantes y que no se puede matar a 10 millones, y no se puede decir, como pensó Martínez Dios, sobran 10 millones. Y eso ellos lo llaman gradualismo, eso es este experimento a cielo abierto que están haciendo, que es favorecer un sector que sí tiene un modelo, pero gradualmente para que el otro sector no se caiga entero, porque la democracia les impone votar cada 2 años. Ellos lo han dicho incluso. Gabriela Michetti, que es el subconsciente vivo del gobierno, ha dicho, dice, habría que ver, ella lo dice, habría que ver esto de votar cada 2 años. Es decir, hoy me parece que el sistema democrático, por eso creo que hay que defenderlo. Vuelvo a la pregunta anterior, decía, ¿por qué no decir enemigo? ¿Qué nos da la democracia? En algún sentido, en un momento de retroceso de la fuerza popular, la democracia te da garantías, pero te da garantías y te da límites a ese retroceso. Tienen que votar cada 2 años. Cada 2 años todos los argentinos valen lo mismo y ponen un voto en la urna. Nadie, yo digo, el pueblo no se equivoca, 1000 veces se habrá equivocado, pero no es pelotudo. Yo diría, no es que no se equivoca, por lo menos no es boludo el pueblo. Entonces, irá a votar en función del beneficio. Nos comimos la curva de nuestro propio relato en 12 años y esto es lo que estamos pagando ahora. El gobierno nacional ha tenido unas elecciones exitosas en muchos territorios, con una continuidad territorial entre la ciudad, la provincia, la nación, y ha avanzado en términos generales en todo el país. Yo creo que hay una conjugación de la situación de gobierno y oposición, hay que describirlos al mismo tiempo. Me parece que desde 2015 hasta la elección última de 2017, el gobierno fue asumiendo que tenía el poder, lo fue tomando y fue tomando en cuenta que había muchos menos límites para hacer lo que ellos querían o lo que ellos, de buenas a primeras, les sale a hacer, que los que ellos temían, ¿no? Entonces se vieron menos limitados y aparte construyeron la posibilidad de desbloquear sus caminos, las dos cosas. Se ha envalentonado, tiene todos los motivos para estar mucho más envalentonado y no le ha ido nada mal. Nosotros hicimos todo lo posible para que ellos les vaya así de bien. Así que en eso, bueno, necesitamos tomar distancia y reflexionar un poco, creo. No es muy sorprendente si uno ve históricamente que en general las primeras elecciones de medio término refuerzan las decisiones que se tomaron en las presidenciales previas. Y por otra parte, porque hay una oposición dividida, que no encuentra su discurso, y que todavía no termina, me parece, de entender cuál es la articulación que puede establecer con un gobierno de estas características. La oposición se autoengañó con que la situación que tenía desde antes de 2015 era irreversible, se autoengañó con que, digamos, había un piso firme, un núcleo duro, una irreversibilidad, una imposibilidad de dar vuelta a ciertas cosas, y me parece que todavía no terminó de despertarse de ese sueño. Pareciera que los análisis que se hicieron de este gobierno han sido tal vez excesivamente simplistas o rápidos, en muchos casos pecaron de menosprecio, y por lo que vemos, a la vista de los resultados electorales, ese menosprecio es un error. Con lo cual implica pensar y hacerse la pregunta de cuáles son las características del gobierno actual. Se soslaya la cosa del adversario y no hay que decir enemigos. Yo creo que habría que connotarlos como enemigos, porque entre ellos hablan así, hablan de nosotros como sus grandes enemigos. Ellos están en la etapa de aniquilación ahora de su gran enemigo, que el gran enemigo en realidad es el núcleo duro, que sería la significación del peronismo. Más allá de que no sabemos qué es el peronismo, pero ellos lo que quieren batir definitivamente es esa idea de peronismo. ¿Qué lectura o qué análisis político hacen del proceso electoral vinculado a aciertos y errores políticos? No de Cristina, que es lo más fácil, sino de todos los que somos peronistas y participamos para acá, para arriba, para abajo, con distintos resultados electorales. Y yo creo que volvemos a replicar los errores del 2015. División, ausencia de programa, digamos, y reitero, un diagnóstico poco certero de lo que nuestro pueblo exige y quiere.
Porque, digo, trabajar un esquema de campaña en función del recuerdo de la denominada década ganada, que no fue ganada para todos los sectores sociales, que hoy no comen, pero hasta hace poco comían mal y poco, digo, laburar... Estaban mejor, pero no estaban bien. Tal cual. Laburar con el pasado la gente ya lo votó. Más, debería agradecer como la gente te acompañó. Ahora, las elecciones hablan del futuro. El peronismo trabajó históricamente, Chino, la cuestión de la esperanza, de la resolución de los grandes problemas nacionales y además de la esperanza. En tal sentido, Mauricio Macri y el PRO hacen mucho más peronismo que nosotros en relación a trabajar el esquema del futuro. Ahora, de un futuro que las cuestiones que plantea obviamente que no las va a realizar ahora. Nosotros nos anclamos en el pasado o denunciamos fraude o decimos, les dimos el paraíso a este pueblo tan desagradecido que no nos acompaña. El gobierno tuvo toda esta política gradualista que se llamó así, que tenía que ver con una relación de fuerzas y con una definición central del gobierno, que es que ellos tienen un plan de ajuste estructural de la economía y de la cultura argentina, de los derechos en la Argentina, pero la quieren hacer ganando elecciones. Y yo creo que en ese sentido es una derecha que aprendió de ciertas lecciones históricas, que son todos los fracasos de la derecha en la historia argentina, y ellos, la polémica que tienen con expertos, con los sectores de la ortodoxia no gradualista, es que no quieren volver a aplicar esos planes con el riesgo de perder elecciones. Ellos tienen un plan de perpetuarse a través de las urnas. Yo creo que se crea una situación en los sectores populares muy defensiva, donde todo el mundo tiene miedo. Yo creo que el significante que podría comunicar las emociones de los distintos fragmentos es miedo, miedo a perder el empleo, miedo a no llegar a cubrir necesidades básicas en distintos grados. Entonces, digamos, eso yo creo que es una situación que se empieza a hacer presente en los barrios, que tiene un potencial de unificación de los reclamos, pero no está todavía puesto en juego. Se está preparando la misma combinación explosiva que explotó en el 2001. Yo creo que lamentablemente vamos hacia eso. Reitero, no lo digo yo, lo dice Standard & Poor's, el Financial Times, etc., ¿no? Y esto me parece que es gravísimo por los costos sociales adicionales que va a tener, ¿no? Yo creo que lo que está en la agenda es un proceso de redistribución económica impresionante, descomunal, que tiene que ver con la baja de los aportes patronales, con la baja de las jubilaciones en términos en relación a la inflación. Digamos, el neoliberalismo considera que no vale la pena destinar recursos a esos sectores, lo mejor es que tomen viaje para el otro mundo. Y el problema es que están haciendo una exacción de 100.000 millones de pesos, que según ellos es un ahorro, pero no, esto es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Lo que hizo el gobierno fue decir que la inflación de este año iba a ser del orden del 15% y obviamente estamos hablando de un diciembre muy cargado de inflación, de un año con una inflación muy, muy fuerte. Estamos hablando, se votó la reforma previsional, la CGT se opone pero no jugó un rol activo, la reforma laboral, que pareciera que es una cuestión menos grave de lo que aparentaba, pero no deja de ser peligroso que avancen sobre derechos de los trabajadores, la CGT la apoya. Con respecto a la CGT, yo soy, no sé cómo decir, tal vez menos crítico o menos enfático en la crítica que lo que suele ser. En general, en momentos de retroceso, hay un reflejo sindical que es cuidar la organización. Es decir, en la ecuación entre perder la organización y perder derechos, en general es una tradición de una parte del sindicalismo peronista que es preferir sostener la organización, es decir, preferir negociar hasta mostrar como logros los retrocesos en esa negociación que perder deliberadamente derechos. Es decir, los gremios que negocian son los gremios además más fuertes, que tienen más representación. No hay una sola CGT, como decía la consigna, son distintos sectores. Uno podría pensar, llamativamente incluso, los sectores hoy más dialoguistas, más conversadores y que más ceden terreno fueron los últimos que se sacaban fotos en el Salón Blanco con Cristina. Y los sectores más combativos, incluso en la CGT,
Por ejemplo, el caso de los camioneros son los que le dieron apoyo o plantearon un escenario más de lucha y de movilización junto a las dos CTAs. Pero tampoco quiero cargar, digamos, la romana sobre los sindicatos o los que que estuvieron con Cristina hasta el final. Y ahora, digo, no me interesa subrayar más o profundizar más las divisiones. Creo que hay muchas lógicas simultáneas. Es una CGT que también se movilizó por sus no representados. Por ejemplo, en noviembre del año pasado una movilización para sacarle, que para mí fue una ley completamente subestimada por izquierda, pero por una ley que vos lo sabés porque lo hemos charlado, que es la ley de emergencia social. Para sacar la ley de emergencia social hubo un acto a que convocó la CGT junto a la CETEP y fueron miles de trabajadores de la CGT para movilizarse por otros trabajadores que no eran ellos mismos. Es decir, en ese sentido hasta es te diría, una postal inédita en la tradición sindical, haber movilizado el aparato no por sus propios representados. Digo, no tengo un juicio categórico y único ni sobre el triunvirato, y entiendo las tensiones que hay porque también es un momento muy particular. Si el peronismo se mueve entre la testimonialidad pura que propone una parte y la negociación permanente y absoluta que propone la otra parte, no hay síntesis y además no hay política, porque ninguna de las dos opciones, ninguno de los dos extremos tiene un camino político, ¿no? Entonces, yo ahí con la CGT tengo digamos, varias sensaciones a la vez, pero no sería tan categórico en la crítica. No, yo a la crítica, de hecho, lisa y llanamente no me subo. No, ¿por qué? Porque, a ver, sectores dialoguistas, sectores más duros, sectores oficialistas, sectores combativos han existido siempre dentro del mundo sindical, de la representación de los trabajadores de carne y hueso que tenemos. Ahora, nosotros venimos de un proceso de derrota electoral que da como resultado el día 23 de noviembre de 2015 de que nos cercioramos de que tenemos 5 centrales obreras. Y que nos enseñó Juan Domingo Perón que la división dentro del campo de la CGT es como que no existiese CGT. Celebro fundamentalmente defender el modelo sindical argentino, que es de las pocas cosas del peronismo que ha tenido vitalidad hasta la actualidad. Y el esfuerzo de la CGT de caminar conjuntamente, digo, no en términos de unidad, digamos, doctrinaria, pero sí de unidad de acción, con la CETEP, con las organizaciones sociales, digamos. Con lo que el Papa Francisco está llamando a gritos al mundo sindical a abrazar, digamos, las periferias existenciales. Entonces, si bien hay dentro del campo nuestro un discurso muy anti-CGT, muy anti-organizaciones sociales, muy anti-PJ, yo creo que, digamos, que replicar esos discursos críticos y seguir, digamos, haciendo sangrar y dividir el campo nacional es poner palos a la rueda, digamos, al actor social ampliado, digamos, al trabajador que hemos conocido en términos clásicos CGT, con el trabajador ampliado CETEP, movimientos sociales que yo creo que van a ser, digamos, el actor colectivo que va a poner límite a la infamia que día a día enfrentamos. Es decir, no estamos viviendo momentos como para uno tener expectativa o esperanza. Sin embargo, yo espero de ustedes, por su inteligencia, por su talento, por sus ganas, por su juventud, que nos podamos despedir de este programa. Sí. Con 2 expresiones. Yo más que inteligencia diría con fe en lo nuestro. A ver, nosotros somos un eslabón en la lucha por la liberación nacional de más de 200 años de avances y retrocesos del pueblo argentino por la lucha por su liberación nacional. Digamos, la discusión cuando adquiere valor y centralmente cuando blanqueamos y para nosotros tienen vigencia las 3 banderas históricas. Algunos creemos que las tienen porque los grandes problemas de la Argentina que enfrentó Juan Domingo Perón en una revolución de 10 años que trastocó la estructura del país dependiente y por primera vez en la historia de la patria tuvimos una patria con justicia social, independencia económica y soberanía política, esos grandes problemas estructurales en una Argentina que es otra, en un mundo que es otro, siguen estando pendientes. Entonces, la esperanza, digamos, se alienta y se alienta fundamentalmente recuperando los baluartes centrales de la construcción de la esperanza. Lamentablemente, varias generaciones de peronistas no hemos sabido, digamos, honrar ese legado y ponerlo a andar hacia el futuro fundamentalmente porque tiene muchísima vitalidad y la Argentina pendiente espera.
No, yo coincido, creo que tenemos que lograr que el peronismo pueda volver a dar testimonio, ¿no? que vuelva a caminar. Es decir, la situación de estar en el llano, como se dice, ¿no? Que estar abajo, estar en la llanura, es una situación que también se abre a la esperanza, ¿no? Y creo que vos ves gente, ves a un pibe como Grabois, sentís que hay de dónde. Cuando aparece eso, a mí me parece que es eso. El camino es dar testimonio, volver a escuchar a la gente. Es decir, en algún sentido, yo no creo que cambiemos, que haya que copiar instrumentos de comunicación y nada de eso, pero hay un temperamento, hay un carácter en nuestro adversario político, que es el de la paciencia y la escucha, ¿no? Ellos han hecho de eso, hasta si se querés, han hecho su marca. Después hay que ver si tienen paciencia, hay que ver si escuchan. Creo que nosotros, digamos, que el peronismo tiene que dar testimonio y tiene que volver un poco, te lo diría hasta en un término medio problemático, tiene que volver a la sociedad civil. Macri expresa un proyecto político-económico que jamás había ganado elecciones en Argentina, llegaba o a través del fraude o mediante golpes cívico-militares, generalmente sangrientos. El último fue el de Videla Martínez de Oz en el 76, y esta vez gana una elección en balotaje, el 52%, y ratifica, constituyendo una minoría sólida en la elección de medio término hace unas semanas, con más del 40% en todo el país, ganando la provincia de Buenos Aires. Entonces la idea era, ¿por qué llegamos a esa situación y cómo salimos? Por lo menos lo que pensamos diferente a Macri. Los que en esta democracia creemos que el gobierno de Macri va a terminar en una crisis socioeconómica, porque gobernar para pocos, sacándole a muchos, no hay ningún dato en el mundo, en democracia, que eso termine bien, ningún antecedente. Pero cómo nosotros, desde las ideas, de las propuestas, podemos recuperar democráticamente el gobierno. Esa es la idea de este programa. Y antes estábamos hablando de la grieta. ¿Por qué la grieta? Porque deberíamos repensar un proyecto nacional con todos los actores de la política y la economía argentina, incluido el que nosotros queremos algún día que vuelva a ser minoría lo más rápido posible, Mauricio Macri. Hemos charlado en otra oportunidad respecto a la unidad. Y vuelvo a ratificar lo que yo creo, digamos, sigue teniendo vigencia, que es el legado justicialista. Perón en el año 74 propone un programa de unidad para la reconstrucción. Y tiene, digamos, la grandeza de reformular una de las verdades clásicas de los justicialistas. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, por una mucho más amplia, que creo que debemos volver a poner en el centro del debate político, que es para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Digamos, un proyecto nacional que integre a los 40 millones de argentinos sin distinción partidaria, digamos. Uno, ¿a qué apela? A la unidad del movimiento nacional, sabiendo, digamos, que la unidad hoy es sinónimo de salvaguarda patriótica, y dentro de esa unidad del movimiento nacional, la unidad de los peronistas, que hemos sido históricamente columna vertebral de ese movimiento nacional y que estamos cursando una crisis de identidad y de representación profundísima. Yo creo que la más profunda en la historia de nuestra existencia. Y que de esa crisis se sale recuperando las cuestiones doctrinarias básicas de nuestro movimiento, que centralmente nos permitirían, digamos, encarar una hoja de ruta en función de hacia dónde hay que ir y con quiénes hay que ir. Y en ese quiénes hay que ir es con los 40 millones de argentinos. ¿Dónde colocamos al adversario? ¿Cómo lo volvemos a construir como minoría, como vos decías, ¿no? Yo creo que eso ahí es difícil. Hay que volver a discutir ciertos valores. Lo que está en discusión en Argentina, más allá de los modelos económicos, que siempre es, ¿viste?
nunca me queda claro incluso si tiene alguna eficacia política armar un programa, ¿no? Es decir, en general nosotros tenemos un conjunto de valores que defendemos, que tienen que ver con la inclusión social, ¿no? Que como decía acá la compañera, que 40 millones se sientan incluidos, que todo el mundo tenga un horizonte. Francisco lo dice en algún sentido, es decir, no está tan claro un mundo que enfrente modelos, ¿no? Como fue el mundo del siglo XX, ¿no? Es decir, vos decís, donde todo nacía para siempre, ¿no? El comunismo nacía para siempre, las revoluciones eran para siempre, es decir, no se hacía nada, no era un resultado electoral, ¿no? Es decir, la revolución cubana, la revolución rusa, te diría, digo, la confirmación del imperio americano, digamos, eran empresas poderosas y para siempre. Era un mundo de certezas. Hay una gran frase de Jameson que toma Mark Fisher en un gran libro que se llama El realismo capitalista, que dice: es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Vivimos en un mundo así. Y en la Argentina vivimos abrigados hasta el 2015, que era más fácil pensar el fin de la Argentina que el fin del peronismo. Si vivíamos, ¿qué nos da el peronismo y la apelación al peronismo? Una certeza. ¿Sí? El peronismo también es parte del siglo XX que nació para siempre. Y uno dice, las grandes revoluciones del siglo XX se fueron cayendo. ¿Al peronismo le tocó su hora? Esa es una pregunta en un punto fantástica, pero es una pregunta que te empuja un poco al abismo. Es decir, ¿y si se termina el peronismo? ¿Y si se terminó el peronismo? A mí me gusta coquetear con esa idea, no porque me gusta pensar un mundo sin peronismo, sino porque nos obliga a asumir responsabilidades. Cuando vos, Chino, lo habrás sabido, cuando en el 83-85, supongamos, para no ir tan lejos, parecía que se terminaba el peronismo con la derrota electoral, o en el 99-2001, en esos momentos, la verdad es que hubo hombres y mujeres que se hicieron cargo de sostenerlo. Es decir, lo que yo siento ahora es que vivo rodeado de peronistas esotéricos que suponen que el peronismo vuelve porque es un espíritu que vuelve y que va a volver y que está en la esencia del pueblo argentino, está en las napas más profundas de la tradición argentina. Pero ¿quién se hace cargo de que vuelva? ¿Quién es el cafiero y de ahí para abajo? O el Duhalde incluso, un hombre, digamos, menos recordado en algún punto por una tarea no menor, que fue recuperar, digamos, de algún modo ciertas nociones, ¿no? Del Estado y del peronismo. Pero bueno, digo, ¿quién se hace cargo de esa tarea? Y hoy hay que hacerse cargo. Hoy hay que hacerse cargo. Sí, no es esotérica la vuelta al peronismo. Es una vuelta de los que estamos acá, de todas las personas que están acá. Ahí es donde el peronismo no puede diluirse, no puede perder identidad, porque si no, no nos queda nada. Nuestra identidad es nuestro sueño, digamos, la forma, el empeño que ponemos, la garra que le ponemos, porque poder real no tenemos. Entonces, nuestro poder real es el pueblo, esa adhesión del pueblo, es soñar todos juntos. Pero si abandonamos eso, si lo dejamos, lo entregamos, ¿quién va a soñar con nosotros? ¿Qué sueño es ese que se va? Nadie va a querer soñar con nosotros. Entonces prefieren la pesadilla del enemigo, que te presenta el enemigo. Y ahí perdemos al pueblo. Y no sé si el año que viene podrá llegar a haber unidad. Debería haberla. Deberíamos dejar de cocinar compañeros y comérnoslos, ¿no? Ese canibalismo que tenemos, aparece uno y ya lo estamos liquidando. Dar oportunidad, ¿no? a nuevas posibilidades. Yo creo que apuesto mucho a los más jóvenes, realmente, no es porque yo esté viejo, pero hay una esperanza entre los jóvenes que tienen ganas de hacer cosas. O sea, lo que ha quedado, al contrario de otros periodos, es una gran, ¿cómo se dice?, capacidad, o unas ganas de la militancia, o sea, una libido militante que está muy presente, que hay mucha cantidad, no hay una dispersión en ese sentido, por lo menos no todavía. Se siente las ganas, la libido, me refiero a esa cosa de energía que se emana, que se entrega, que se regala. Entonces se está dando vuelta a eso, hay ganas de hacer cosas, hay mucho pendejo en esa situación. Entonces eso hay que canalizarlo, no se puede perder eso en estupideces y en peleas al pedo, en agachadas. O sea, hay que canalizar eso y dejar que prospere. ¿Cómo se hace? Con voluntad patriótica y
y a ver, y se hace de manera colectiva, Chino. Yo soy una convencida que la espera del Mesías no es la salida para la Argentina, sino que fundamentalmente el movimiento nacional está cursando una de las crisis fundamentales vinculada a que no tiene conducción del conjunto. Hay muchos liderazgos atomizados de las partes. Ahora, ya el movimiento nacional parirá en lo que sigue una conducción con la capacidad patriótica de ordenar el conjunto de actores heterogéneos que somos el movimiento nacional. No somos un partido de clase de puros, sino que somos un movimiento históricamente tremendamente complejo, digamos, y abarcativo de la diversidad de los distintos momentos de la Argentina. Y un movimiento que sigue teniendo profunda vitalidad. Ahora, en el volver, digo de volver, yo creo que tenemos que tener claridad de para qué volvemos, con quiénes volvemos y con qué programas. Y yo creo que hay que volver con el programa doctrinario de Juan Domingo Perón actualizado en función de las necesidades de la Argentina actual, porque volver a manejar el Estado no es un fin en sí mismo. Volvemos, digo, a resolver los problemas estructurales de la Argentina y a darle respuesta a nuestro pueblo humilde que sufre, digamos, y que es una llaga abierta en el corazón de cualquier argentino de bien. Ni siquiera digo peronista, sino cualquier argentino de bien. El gran interrogante es probable que en el 2019 pierdan consenso. El gran interrogante es qué se puede armar desde la oposición, y eso creo que es un gran desafío que nos obliga, reitero, a un profundo debate, con un diagnóstico acerca de la situación internacional, la situación nacional, el papel de las distintas organizaciones. Yo creo que un factor fundamental es que estas organizaciones sociales de los más golpeados entre los golpeados, que sin embargo retomaron sus culturas de la salida a través de la solidaridad, la organización, la reciprocidad, etcétera, tengan una participación en la política, ¿no? Y esto me parece que hay que repensar todo, tener mucha humildad, saber que todos hemos cometido grandes errores y desde ahí empezar a conversar de nuevo. A mí me parece que si uno mira un poco retrospectivamente la historia argentina, esa unidad siempre se da por el conflicto social. Incluso si uno mira cómo se conforma Cambiemos, se conforma después del ciclo de movilización de 2012-2013. Esa idea de pegar la oposición y de un modo muy institucionalista no funciona, porque vos mezclas gato con perro y eso después, digamos, termina estallando de alguna manera. Sí me parece que a nivel del conflicto social, y me parece que la marcha del otro día es un ejemplo de eso, es todos aquellos sectores, porque también es cierto que las reformas hoy de Cambiemos afectan a una cantidad de gente y de modo transversal en términos sociales y de clases sociales. Y en eso me parece que se avisora determinadas coordinaciones organizacionales que pueden avisorar como cierta unidad respecto de un proyecto que termine oponiéndose a Cambiemos en 2019. Participaron desde sectores trabajadores de CGT, la CTA, participaron corrientes que no están en el secretariado de CGT, pero que están adentro de CGT, la CETEP, el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, la CCC, digamos, yo estuve en esa marcha, estuve recorriendo y la verdad que era significativa la cantidad de sectores, ¿no? Y son sectores además que tienen acuerdos más de fondo, no solo coyunturales de oponerse. Y a mí me parece que ahí, a partir del conflicto social, sí puede haber una oportunidad para rearticular algún tipo de unidad política. Yo creo que pensar la derrota del campo popular y de todas sus vertientes es el gran desafío intelectual, político de este momento y probablemente por bastante tiempo. Porque yo creo que tomar nota de que el gobierno vino para quedarse, con una vocación de quedarse varios años, implica asumir que hubo un triunfo de este proyecto ya en el año 2013, en el 2015, 2017, y que cuando se sigan haciendo las cosas de la misma manera, los resultados van a ser los mismos, es decir, que va a seguir triunfando el proyecto actual. Es decir, que si uno quiere cambiar los resultados, tiene que cambiar las cosas tal como se está haciendo. ¿Cómo se pueden cambiar? Yo creo que lo que muestra la derrota es que el error más grave que se viene cometiendo es definir que se trata de una lucha entre identidades políticas. El punto anterior a la unidad es reconocer que
que hay realidades distintas que, que vive el peronismo. Es decir, hay un peronismo que gobierna cosas, que gobierna provincias, municipios, organizaciones sociales, sindicatos, y hay otro sector que, bueno, que tiene una posición más rígida, más abiertamente opositora. Pero no es un peronismo, un peronismo que negocia porque tiene una vocación negociadora. Es un peronismo que negocia porque en Argentina es estadocéntrica, es látigo y chequera, es de algún modo el gobierno de Macri reproduce el esquema de distribución de poder y de recursos que se había usado antes. Más allá de la dimensión discursiva de la unidad, hay una realidad. Es decir, no hay hoy en el peronismo, no hay nadie, o de las figuras relevantes, que decía falta una figura, o no es la discusión de una figura, pero que pueda pensar la diversidad concreta. No estoy hablando de diversidad porque hay unos que son más liberales y otros que son... No, la diversidad concreta de las responsabilidades diferentes que hay en el peronismo. Si vos tenés sos intendente de un municipio en el Gran Buenos Aires o en cualquier provincia, o tenés una gobernación, vos tenés que pagar sueldo, tenés empleados públicos, tenés una policía, tenés responsabilidades en seguridad, las fallas de una gestión te van a ir contra vos, ¿no? Es decir, los costos del nuevo modelo, los costos sociales también te van a ir contra vos. Si sos un sindicato, ¿qué preferís? Yo lo decía la otra vez, ¿preferís perder derechos o perder organización? No es un dilema menor. Tampoco quiere decir que tengamos... En todo caso, ni tampoco creo que los dilemas políticos del sindicalismo argentino pasen estrictamente por ahí o solo por ahí. Pero creo que esa diversidad concreta y real es la que tiene el peronismo. Y hay un dirigente con la imaginación de juntar eso, de armonizar eso, esas variantes, esa especie de oposición parlamentaria y lo otro que significa. Yo no lo veo. Yo no lo veo en el ánimo. Todos dicen, no, el camino es este. Parece que el peronismo hoy está empatado en dos figuras. Y los empato no porque sean exactamente iguales, pero es entre Cristina y Pichetto. Sí, ahí hay como, es el empate del peronismo. Los dos se quieren enterrar, uno quiere enterrar al otro, mutuamente. Bueno, y mientras eso sucede, digamos, el enemigo va. ¿Cómo se logra esa forma de construir una instancia de unidad, una mayoría donde se respete la heterogeneidad del peronismo? Y simultáneamente, creo haber escuchado, si no corríjanme, que vos hablás es importante tener un programa, y vos decís que más importantes son los valores, y quizás estén diciendo lo mismo. Pero a mí particularmente, sobre todo en los barrios más que en los medios de comunicación, me cuesta convencer cuando no puedo expresar algo concreto, tangible, que le interese a ese comerciante, a ese vecino, a ese pibe que me está escuchando o que me está interpelando. Sin duda. A ver, yo creo que la unidad que muchos pregonamos, casi como salvaguarda patriótica, va a estar fundamentalmente vinculada a acordar dentro del amplio campo nacional en cuestiones básicas para caminar conjuntamente. Y yo te hablo de la situación de la provincia de Buenos Aires siendo bonaerense. Nosotros el peronismo en la provincia de Buenos Aires fue partido en 3 pedazos y los resultados electorales están a la vista. Vidal comanda la provincia con ánimo de quedarse, porque por otro lado lo estaba haciendo bastante bien. Entonces, al margen de la vocación de cada uno de los dirigentes, yo creo que es un trabajo, digamos, de reconstrucción que se está haciendo en las bases de las organizaciones, caminando conjuntamente, entendiendo, digamos, que la unidad hace la fuerza. Lo decía el Martín Fierro y lo citaba Perón, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Y eso implica, además, una refundación de los valores de la nacionalidad, que reitero, que hemos perdido. Y yo casi repitiendo al hartazgo, cuando Perón vuelve en el año 74, lo dice con claridad en su mensaje de unidad al pueblo de la nación. Dice, el problema de la Argentina no es un problema eminentemente económico, al margen de 18 años de políticas neocoloniales. No es un problema eminentemente social ni político. El problema de la Argentina es un problema ético-moral del hombre y de la mujer argentina. Y es un llamamiento central, y eso vertebra el modelo argentino para el proyecto nacional, a reconstruir el alma del hombre y de la mujer argentina.
Y hoy, digamos, esa prédica, eso que... Eso? Reconstruir los valores comunitarios vinculados fundamentalmente a la idea de trascendencia en la comunidad, que, digamos, discute centralmente la idea de individualismo y de mercado y del sálvese quien pueda, que lamentablemente lo maneja el enemigo, pero también lo manejan muchos dentro del campo propio. Si hubiera ganado indiscutiblemente algún candidato de la oposición, uno podría decir: la interna de la oposición está resuelta y eso resuelve su camino hacia 2019, aunque sea para perder. Lo que quedó es que no ganó nadie y quedó un empate que en principio uno podría pensar que es una catástrofe, porque la oposición dividida, enfrentada y sin un liderazgo está peor. Ahora, últimamente a mí se me ocurre pensar que tal vez eso sea quizás lo mejor que le podría haber pasado a la oposición en este sentido. Hay políticos como Felipe Solá que, digamos, dicen una cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es: no se puede ignorar que el kirchnerismo es parte de la oposición. Y me gustaría oír a mí, de parte del kirchnerismo, alguien que diga: no se puede ignorar que el resto, que no compone parte del 30, 35, 25, 20 nacional que representa el kirchnerismo, también es parte de la oposición. Si la oposición se unifica en torno a la figura de los trabajadores, en esa pluralidad, ¿no?, que incluye desde el trabajador formal hasta el trabajador de la economía popular, y que entiende que el ordenador del sentido, el ordenador de la práctica política está en torno a los trabajadores y a las trabajadoras en su pluralidad y en sus lógicas específicas, entonces ahí podemos encontrar un campo ideológico común. ¿Eso qué significa? Que la oposición tiene que defender sus intereses, que en el marco de esas defensas de intereses se dialoga con grupos económicos, se sabe que hay algo del otro lado con el que hay que negociar, eso está perfecto. Pero el punto de partida ideológico es la defensa de los trabajadores. Y el problema es que eso no se junta, ¿por qué? Porque lo que predomina son las identidades. ¿Y qué debería predominar? Los derechos. Lo que tenemos que hacer es un gran frente por los derechos. Un frente para defender todos los derechos de todos los argentinos, de todas las argentinas, y un frente para conquistar derechos. Eso es lo que hay que hacer, y eso quiere decir reorganizar el campo popular en función de los derechos y subordinando, respetando las identidades políticas de todos, pero subordinándolas a que primero está la patria. Si tenemos un campo ideológico común, podemos tener diferencias en la estrategia, pero entonces acordemos sobre el método para definir quién va a llevar adelante la estrategia. Parecen muchas precondiciones para llegar a cierta unidad, lo cual decir que hay muchas precondiciones no es ser muy optimista sobre esa unidad. Por el momento no soy muy optimista si no logramos un poquito más de generosidad política, de responsabilidad política, porque del otro lado hay un gobierno que está con claras intenciones de transformar profundamente la sociedad en el sentido de una recomposición del Estado a favor de grandes grupos económicos. Lo grave, vos pensás, no digo ustedes, realmente en todos los programas de televisión, incluso en charlas fuera de cualquier estudio entre políticos, el costo argentino es el costo laboral. El costo laboral. A nadie se le ocurre pensar cuánto gana un empresario, un grupo económico. Eso está fuera de discusión. El costo de los que siempre ganan, que se la llevan incluso afuera, eso no se analiza. Y eso es importante. Han impuesto una verdad que a veces sin querer terminamos girando en torno a esa verdad. Sí. O queriendo. ¿Cómo habría que hacer? ¿Cuáles serían los pasos que ustedes nos sugieren o reflexionan o piensan con nosotros? Yo, al margen, digamos, de la mirada realista, tengo profundas esperanzas en las capacidades del pueblo argentino de revertir esta situación y, de hecho, digamos, de configurar un espacio de poder popular suficiente hasta para golpear la puerta de la dirigencia y que tome nota. Hay que aceptar lo que dice la gente también. Es decir, el peronismo no se va a construir
en la terquedad, se va a construir también en la lectura de lo que dice la gente, lo que le dice la gente al peronismo, en el lugar que lo coloque y que lo ubica. Hay una interpelación a ciertas prácticas, es decir, hay cosas que no sirvieron, ¿viste? Yo decía, otra vez discutiendo, decía, lo de Guillermo Moreno en Clarín cuando fue, y yo digo, bueno, al final ¿de qué sirvió? Sirvió para mostrar como débil al fuerte. ¿De qué sirvió? Es decir, una cantidad de cuestiones que creo que en el peronismo a veces el otro, y es una cosa que hay que romper, como si hubiese que romper un espejo, el otro te dice quién sos al final, porque hay un reflejo donde absorbés, ¿no? Si te dicen, ustedes son todos clientelistas que van por el chori, sí, viva el chori, viva el clientelismo, es decir, de aceptarse en la racionalidad del otro o en el señalamiento del otro, que hay que romper. Hay que romper. Digamos, el peronismo es otra cosa. Hoy la tarea de todos los militantes sociales, de todos los militantes de todas las organizaciones, de todos los sindicatos y de todos los partidos opositores y de todos los estudiantes en todas las universidades, en los colegios secundarios, para mí la gran tarea de esta etapa es trabajar por la unidad desde abajo. En cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada fábrica, en cada sector, trabajar por la unidad en la defensa de los derechos y desde ahí ir presionando hacia arriba. Es probable que ellos tengan, en estos 2 años, tengan todavía cierta capacidad política electoral. El problema es, si no les estalla la crisis antes, pues yo creo que si no es el 19, le estalla el 20, y creo que pueden tener un costo político alto. Si no se logra derrotar a Macri en 2019, incluso en esa situación habría que estar en las mejores condiciones, tanto en las elecciones como después de las elecciones y en las distintas provincias. Porque miremos bien la foto, entendamos bien qué es lo que está pasando. No solo Macri tiene planes de reelección, sino que tiene planes de quién lo va a suceder en el poder. Entonces el proyecto que hoy gobierna la Argentina no es un proyecto de 4 años, no es un proyecto ni siquiera de 8 años, es un proyecto de muchísimos años que puede involucrar muchos años, no solo de nuestra vida, sino de la vida de nuestros hijos, de la vida de los pibes en este país, de los laburantes, y eso implica que hay que asumir qué es lo que hay gobernando en la Argentina para saber cómo poder organizar una estrategia que pueda derrotarlo en las urnas. Toda su vida se la pasaron especulando, haciendo números, a ver las ganancias, optimizando ganancias. Eso no es la nuestra. La nuestra es todo pérdida, la nuestra es todo entrega, es todo don. O sea, si nosotros vamos a poner unos especuladores, prefiero a ellos que lo hacen de forma eficiente. O sea, nosotros vamos a pérdida, hacemos mal, siempre mal los números, y eso es lo que nos salva. O sea, en eso nos entregamos, o sea, pensemos eso, no especulemos, y si hay que romper las cosas, ahí rompamos todo. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Justicialista, que es una momia el Partido Justicialista, ¿qué es eso? Mamarrachos, ¿viste? No es nada, no hay nada. O sea, empecemos de cero. El peronismo es, bueno, lo que es el peronismo, ya sabemos lo que es el peronismo. Las estructuras me chupan un huevo, qué sé yo qué son las estructuras. O sea, reformulémoslo todo. Y eso sí, ¿viste? Y no dejemos a nadie afuera, por Dios. No nos amputemos al pedo, siempre suma. Aprendamos nada más que a sumar. Yo creo que el gobierno está avanzando con 4 reformas, que una es la laboral, la otra es la previsional, la otra es la impositiva, y yo agregaría una cuarta que tiene que ver fundamentalmente con el derecho a la salud, que no es una ley, pero que si uno ve la desestructuración, fue de los primeros programas que empezaron a desarticular en diciembre de 2015, y hoy lo que quieren hacer con la modificación del plan obligatorio, médico obligatorio, con los discapacitados, los jubilados y los infantes, es tremendo. Digamos, eso se termina de desarticular, no un sistema universal, sino cualquier piso de acceso a derechos de salud. Y el gobierno está desarticulando esos 3 tipos de cuestiones. Y me parece a mí que durante 2018, no sé si va a haber grandes proyectos, pero sí me parece que se va a avanzar en este sentido. Y sí, lo que
digamos, yo no soy economista, pero sí lo que dicen algunos economistas, que va a seguir este nivel de deuda y de fuga, ¿no? Que es con lo que principalmente, porque si uno ve en realidad qué sector está creciendo es la construcción, que es un sector muy estacionario, que además crea empleo de muy baja calidad, pero la verdad es que no hay inversión, no hay una reactivación económica, ni mucho menos. Y yo creo que en eso el gobierno, digamos, no va a tener ninguna propuesta como radicalizada respecto de algún programa, sino a partir de estos 4 proyectos que para mí hoy no tienen ganados en el Congreso. Y dentro de esa agenda hay una lógica política que creo que es fundamental, que tiene que ver con el lugar del sindicalismo y de los sindicatos. Los sindicatos como actores y el sindicalismo como lógica. Hay una idea de desarticular el sindicalismo, que está en la propuesta de reforma laboral, pero que tiene que ver básicamente con desconstruir la idea de que hay un conflicto social. Y eso es una movida, digamos, regular, clásica, de cierto liberalismo, de decir no hay conflicto, tiene que haber diálogo. Sustituir la palabra conflicto por la palabra diálogo. No hay que tenerle miedo a la palabra conflicto, de hecho el diálogo es una forma de procesar el conflicto. Pero cuando el diálogo sustituye el conflicto, ahí vemos procesos o tentativas de desorganización o de desarticulación de la representación gremial. Creo que gran parte de la agenda del año próximo va a girar en torno a eso y creo que no va a funcionar. Por eso es otra cuestión que a mí me sorprende de todo gobierno que toma una sociedad donde hay tasas de sindicalizaciones altas, donde hay niveles de organización política importantes y finalmente un nivel de conciencia entre los trabajadores bastante importante, que históricamente nunca se ha logrado desarticular la organización sindical. Ni la dictadura, ni el régimen de convertibilidad, ni la hiperinflación, y no creo que ahora se logre tampoco. Para mí 2018 es un año de construir otro tipo de correlación de fuerzas. Yo no creo que el gobierno tenga ganada la elección de 2019 y no creo que haya que dársela por ganada hoy. Me parece que en 2018 es el año para construir un tipo de correlación de fuerza que nos permita dar de cara a la sociedad, digamos, y volver a discutir un proyecto, digamos, si es que queremos un proyecto neoliberal o queremos un proyecto para todos los argentinos. Lo pienso en voz alta, pero mucho de lo que nos pasó, sobre todo en los últimos años, entre 2003 y 2015, ¿por qué nos preocupaba tanto lo que decía el adversario o el enemigo según Isia? Porque quizá estábamos más preocupados en una estructura política, no sé si en agradar, pero o en confrontar o en buscarlo de interlocutor de alguna forma, y nos olvidamos de escuchar al pueblo. Total. Y eso fue dramático. Por lo tanto, el aprendizaje colectivo de todos nosotros es escuchar al pueblo. Vamos a volver a ser gobierno y seguramente no es que no hay que volver. Tendremos que ser gobierno nuevamente, pero mejores de lo que fuimos. Ese es el desafío de ustedes, de los jóvenes, de nosotros, del pueblo. Y como vos, y adoptar ser un cristiano de Navidad. Así que felicidades y me voy contento y seguro que el año que viene, a pesar de la adversidad, de los dolores, va a ser un año para transitar con alguna sonrisa, con muchas luchas, con algún retroceso seguramente y derrotas y errores, pero hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Chino. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.